¿Qué tal amigos? Como saben, hoy es lunes y los lunes traemos el mensaje de los lunes. Un mensaje para tu vida de parte de Dios, en los que Dios quiere inyectarte un poco de motivación, de alegría, de paz, de bendición, de ánimo para que puedas continuar y empezar esta semana con bendición. Empezar la semana con el pie derecho. Quiero hablarte de una historia que está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 específicamente. Dios llama a Abraham y le dice, Dios lo escoge y le dice, Abraham, necesito que salgas de tu tierra, salgas de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y para bendición. Me llama la atención el versículo número 1, muchos hablan del versículo 2 donde Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir, pero muchos no le toman en cuenta el versículo número 1 donde Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Para tú poder llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios tiene preparada para ti, a la bendición que Dios tiene preparada para tu vida, para tu familia, tú tienes que ser obediente a la voz de Dios. Dios le dice, sal de tu tierra. ¿Qué puede representar para nosotros la tierra? El entorno que nos rodea, la ciudad en la que estamos, el puesto de trabajo en el que nos encontramos actualmente. Cuando Dios le dice sal de tu tierra, está refiriéndose a eso. Cuando le dice sal de tu parentela, le dice te vas a tener que despegar de amigos, vas a tener que despegarte de familia, de las personas que tú consideras como familia, porque cuando Dios te llama a ti. No es necesariamente que llame a todos los de tu familia o a todos los que te rodean. Te llama específicamente a ti. Y lo otro que Dios le dice, de la casa de tu padre. Sal de la casa de tu padre. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú emprendas algo tuyo, tienes que dejar lo que te es familiar, lo que te rodea, para que empieces a hacer lo que te pertenece a ti, lo que te corresponde a ti, lo que es tuyo, que comiences como quien dice tu propia tradición. Dios quiere decirte que Él tiene algo grande y preparado para tu vida, tiene algo hermoso, algo bueno, algo de bendición, pero lo más importante de ese versículo es que Dios le dice que no solamente salga de todas esas cosas, sino que salga a la tierra que Él le va a mostrar, a la tierra donde Él lo va a dirigir. Lo importante en esto, cuando tú tomes una decisión, es que sepas que estás siendo guiado por la mano de Dios. Dios es quien te está guiando en la toma de decisiones. Dios es el que te está llevando al lugar de bendición. Si tú estás tranquilo, si tú estás confiado en que es Dios quien está acompañándote, el que es Dios quien esté guiándote, el que es Dios quien está poniendo esa oportunidad de salir, esa oportunidad, o es Dios quien te está mandando a salir, puedes estar confiado, puedes estar tranquilo. Y si eres obediente, entonces ahí se cumplirá el versículo número 2, que es la segunda parte donde dice, y te bendeciré, y haré de ti una gran nación, y serás bendición. Dios quiere que tú seas de bendición donde tú estés, porque Él quiere bendecirte como Padre que es nuestro. Él quiere darnos una bendición maravillosa. Él quiere derramar sobre nosotros esa bendición que lo hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Cristo es la mayor bendición dada por Dios a nosotros. Cristo es la mayor bendición dada por el Padre como regalo a nuestras vidas. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Yo bendigo tu vida para que puedas estar confiado y puedas estar sabiendo que es Dios quien te está guiando y que es Dios quien te está mandando a salir. Si es así, sigue adelante, obedece la voz de Dios y serás bendición y Dios te bendecirá. Una vez más, feliz Navidad. Mi nombre es Benny Peroso y que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.